Buenos días amigos, esta semana yo quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que nos concentremos en lo que es un diagrama de flujo de un proceso. Todos venimos trabajando una idea de negocio, queremos hacer un emprendimiento, pero entonces nos vamos a concentrar en la operación como tal. O sea, si tu operación es hacer empanadas, hacer arepas, hacer sancochos, si tu operación es meterte en la bolsa de valores como dice un amigo, si tu operación es la zapatería, es llevar el proceso final, el centro del negocio, a un diagrama. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Te voy a colocar un ejemplo con un sancocho que a mí me fascina la cocina, no soy muy bueno, por ahí voy intentándole. Te voy a colocar el ejemplo con cómo hacer un sancocho. Bueno, para ello, entonces nuestro proceso de ejemplo sería un sancocho, ¿cierto? Sancocho que es tan rico, ¿cierto? Hecho en leña, en un fogón al lado del río, con gallinas, ¿cierto? Delicioso. Hace rato que no lo hacemos y vale la pena hacer un día de estos con la familia. Bueno, vamos a mirar cómo se hace. Para desarrollar diagramas de flujo vamos a utilizar, yo me voy a concentrar solamente en 4 elementos. Por un lado las flechas, ¿cierto? Las flechas indican el sentido del proceso. Por otro lado voy a utilizar esta figura, ¿cierto? Un rombo, digamos, de entradas para datos de entrada del proceso que yo voy a hacer, ¿cierto? Voy a utilizar esta figurita que es la de procesos, y voy a utilizar esta figura que tiene 2 caminos, sí y no, para decisiones. Bueno, generalmente yo te dije 1, 2, 3, 4, 5, te voy a mencionar otro. Y uno puede utilizar esta que es para inicio y fin del proceso, ¿verdad? Utilicemos esos elementos. ¿Por qué te hablo de esto? Porque yo sé que en informática, en tecnología, tú ya lo has visto. Entonces simplemente vamos a recordar cómo hacer un diagrama de flujo de un proceso. En este caso yo quiero que te concentres en el proceso tuyo, que es el de emprendimiento. Bueno, vamos a iniciar. Digamos aquí, inicio. Entonces voy a borrar esto de esta manera para hacerlo más chévere. Voy a decir lo siguiente: inicio de mi proceso sancocho. ¿Listo? Empieza mi proceso. Obviamente, previamente a un diagrama de flujo, tú tienes que entender muy bien de qué se trata el proceso. Por ejemplo, de cómo se hacen las arepas. Yo veo que hay amigos que hablan de helados. ¿Cómo hacer un helado? ¿Qué elementos necesitas para hacerlo? Entonces ahí vienen los elementos de entrada. ¿Qué necesito yo para hacer un sancocho? Bueno, necesito agua. Sin agua es muy difícil, ¿cierto? El agua hay que ponerla a hervir. Necesito sal. Necesito ajo. Bueno, yo utilizo bastante ajo. Me encanta el ajo, ¿cierto? Cebolla. ¿Qué más necesito? Necesito, obviamente, un plátano, ¿no? Un sancocho sin plátano no es sancocho. Necesito yuca. Un sancocho sin yuca no es sancocho, necesito papa. Obviamente unas verduras, ¿no? Verduras. Hay gente que utiliza cantidad de verduras de acuerdo a la zona del país donde estemos, ¿verdad? Bueno, y obviamente una carne, ¿no? Una carne. Esa carne puede ser gallina, puede ser marrano, puede ser, ¿cierto? Qué sé yo. Todo eso van a ser los elementos de entrada. Yo los he colocado todos así porque pues mi tablero es bastante pequeño, ¿no? Digamos que esta es mi entrada. O sea, mis elementos de entrada, ¿cuál es la idea de un diagrama de flujo? Que tengas solamente el esquema de lo que necesitas. O sea, vamos a empezar a hacer un sancocho. Yo necesito agua, sal, necesito una olla. Si no, ¿dónde voy a hervir eso? Aunque bueno, uno realmente cuando está en el monte puede hacer un sancocho en un pedazo de guadúa, ¿cierto? O en una bolsa de aluminio, aunque eso no es muy bueno con la naturaleza, pero se puede. Bueno, digamos que ahí está lo que necesitamos. ¿Qué hacer? Lo ideal es paso a paso. O sea, tú no puedes meter todo en la olla, ¿no?
Uno arranca insertando, empezando con colocar a hervir, ¿cierto? La olla, o sea, previamente aquí debí colocar si necesito leña, si necesito gas, si necesito la estufa, ¿verdad? Ya que hemos colocado a hervir la olla, pues con agua, obviamente, con agua, con sal, insertar los ingredientes. ¿En qué orden? Los sancochos llevan un orden, ¿no? Normalmente el plátano es el más duro, uno podría empezar por el plátano, por la yuca, no sé, sus mamás la verdad y ustedes saben más que yo de esto, yo soy muy flojo en esto, estoy colocando solo un ejemplo que se me ocurrió en este momento. Bueno, insertar todos los ingredientes, ¿cierto? Y colocar a hervir. Pero finalmente esto es un proceso que lleva un tiempito, ¿cierto? Colocar la cebolla, el ajo, la sal, probar, ¿cierto? El color, bueno, todo lo que tú utilices, ¿no? Siempre hay que verificar que el plátano, bueno, yo voy a colocar esto, voy a colocar un proceso de control. Vamos a verificar estado del plátano. Realmente hay muchos secretos, ¿no? Para mí voy a decir que el plátano, si el plátano está blando, el sancocho está listo. Pero si el plátano está duro, eso todavía no está listo, ¿cierto? Entonces aquí voy a colocar yo una decisión. Y la decisión dice lo siguiente. Dice, plátano igual blando. O sea, el plátano está listo. Si el plátano está listo, quiere decir que el sancocho se sirve. O sea, el proceso finalizó. Pero ¿qué pasa si el plátano aún no está blando? Entonces toca dejarlo hervir, ¿cierto? Entonces, ponerlo a hervir. Si no está listo, quiere decir que toca estar verificando y dejarlo hasta que hierva. Bueno, yo aquí dibujé un esquema, la verdad, muy sencillo. Yo que les recomiendo, miren en internet cómo se hacen diagramas de flujo, pero yo quiero que en detalle, yo lo simplifiqué mucho por el tamaño de mi tablero, porque el video también es bastante corto. Puede ser que su proceso tenga más decisiones. Por ejemplo, si vas a hacer un helado, los helados, ¿no? Entonces, ¿qué fruta necesitas? ¿Cómo tienes que pelarla? ¿Qué tienes que hacer con la fruta? ¿Tienes que hacer un jugo? Si el jugo tienes que hervirlo, no tienes que hervirlo, depende, ¿cierto? Colocarlo en los moldes para colocarlo en la nevera, verificar la temperatura en la nevera, eso pueden ser teorías de edición hasta que los helados salen listos para servir. En el caso de la zapatería, yo pensaba en el proceso del amigo de arreglar un zapato, eso tiene un proceso, entonces colóquenme en un diagrama cuál es el proceso. En el caso de la repostería, entonces cómo se hacen las galletas, colóquenme en un diagrama de flujo cómo se hace eso. El caso de mi amigo de los bitcoins y las criptomonedas, quiero que me haga un diagrama de flujo de cómo sería el negocio de arrancar el cuento de las criptomonedas y cómo estarlo controlando y verificando que funcione, ¿cierto? Tiene mucho que ver con la estadística inferencial y estar verificando gráficas de cómo está la tendencia para, bueno, colóquenlo en un gráfico de este tipo. Los amigos que están hablando de reciclaje, quiero ver, yo la verdad lo veo muy difícil en estos momentos de cómo estamos reciclando. Quisiera ver si han reciclado algo, la verdad lo veo muy difícil. Pero por lo menos pienso yo que podríamos darle una vuelta un poquito al proyecto y pensar en ambientalmente qué podemos hacer desde la casa, por ejemplo con los residuos orgánicos, con los residuos sólidos, con los residuos que estemos generando en la casa, qué poder hacer. Entonces coloquen un diagrama de flujo de cómo manejar los residuos dentro de la casa. Bueno, esa es la actividad, mis amigos, mucho ánimo y Dios los bendiga. Así que vamos a hacer un diagrama de flujo del proceso de emprendimiento que usted tiene su idea de desarrollar en estos meses. Dios los bendiga y muchas gracias.